esta presentación hablaremos sobre el álgebra booleana. El álgebra booleana es principalmente para ayudar a la electrónica digital, donde esta fue inventada en el año 1854 por el matemático inglés George Boole. Este método de álgebra booleana ayuda para simplificar los circuitos lógicos en la electrónica digital. Esta álgebra constituye normalmente por leyes e identidades, donde las principales son las OR, AND y NOT, que son expresiones matemáticas que denotan en la álgebra booleana para simplificar los circuitos y lógica que conlleva la electrónica digital, donde podemos simplificar por medio de el lenguaje binario, donde simplemente usamos el 0 y el 1. Para empezar, hablaremos sobre qué es el álgebra booleana y podemos considerar que es una rama del álgebra que se utiliza principalmente en electrónica digital y es un método utilizado para simplificar los circuitos lógicos en electrónica digital. El álgebra booleana fue inventada en el año de 1854 por el matemático inglés George Boole. Podemos representar el funcionamiento de los circuitos lógicos utilizando números, que en este caso sería 0 y 1, y siguiendo algunas reglas que son bien conocidas como leyes del álgebra de Boole. La primera operación es la del complemento de un elemento, denotado por una barra superior o por NOT. Como podemos ver aquí, en la tabla de verdad tenemos 0, nos arroja un 1, y tenemos un 1 y nos arroja un 0. Luego tenemos la suma booleana o OR. Esta se denota por un signo más que en realidad se lee como O. Y pues la podemos definir por esta tabla. Aquí tenemos 0 o 0 nos arroja un 0, 0 o 1 nos arroja un 1, 1 o 0 nos arroja un 1, 1 o 1 nos arroja un 1. Y por último tenemos el producto booleano o AND. Esta se denota por un puntito o por AND y se define por esta misma tabla, que pues aquí tenemos un 0 y 0 nos arrojaría un 0 y un 1, un 0, un 1 y un 0 nos arroja un 0, un 1 y un 1 nos arroja un 1. Y bueno, a continuación, el siguiente tema del cual se va a hablar es la tabla de verdad. ¿Qué es una tabla de verdad? La tabla de verdad es una representación del comportamiento de una función lógica dependiendo del valor en particular que pueda tomar cada una de sus variables. En ella deben de figurar todas las combinaciones posibles entre las variables y para cada una aparecerá el valor de la función. ¿Qué quiere decir esto? En pocas palabras, la tabla de verdad podemos incluir todas las variables que manejemos en la álgebra booleana con el fin de poder identificar qué combinaciones podemos hacer entre estas con las funciones que utilizamos como AND, OR, XOR, entre otras, para así evitar hacerla una a la vez y tardarnos mucho tiempo. ¿Cómo se hace la tabla de verdad? Para realizar la tabla necesitamos una fórmula para poder identificar cuántas filas se van a utilizar en dicha tabla. La fórmula consta de 2 elevado a la n, donde n es el número de variables a manejar para identificar cuántas filas vamos a manejar. Pueden ser 1, 2 o 3 o más. Para el siguiente ejemplo de cómo haremos la tabla de verdad, vamos a utilizar dos variables y las funciones AND, OR, XOR, NAND y NOR. Para realizar la tabla de verdad, tenemos como base dos variables. Utilizando la fórmula tenemos 2 elevado a la n, tenemos 4 filas. Una vez colocadas las 4 filas, del lado derecho colocamos las variables a y b y sus posibles combinaciones 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1. Y del lado derecho colocamos las funciones lógicas AND, OR, XOR, NAND y NOR. Una vez tenidas las funciones lógicas, empezamos con las combinaciones.
sabiendo que AND solo va a ser verdadera cuando sus dos entradas son verdaderas. En caso de que una no sea verdadera, va a ser falsa. La OR es cuando cualquiera de sus entradas puede ser verdadera, o en ambos casos que sea verdadera. Y así seguimos con las demás funciones hasta completar la tabla. Otro de los temas de los que vamos a hablar es la simplificación de funciones lógicas. La simplificación consiste básicamente en implementar una función con el menor número de puertas posibles. En este caso tenemos la función AB o A y B o C, o B o C. La simplificación quedaría como B o A y C. Esto se hace tras generar álgebra booleana. Se puede simplificar lo más mínimo. En el lado izquierdo podemos ver cómo estaba la ecuación, y en el lado derecho cómo es que se simplificó. Se simplifica demasiado en este caso. Ahora mismo se les presentará lo que es el mapa de Karnaugh, una simplificación de funciones buenas. El mapa de Karnaugh o de Birch es un utilizado para poder generar una optimización de circuitos lógicos, como se presenta en la imagen. Este diagrama se presenta se realiza mediante las entradas variables. Si tenemos dos variables, se multiplica 2 a n. Si tenemos 2, sería 2 al lado, que sería 4 celdas. Si tenemos 3, serían 8 celdas. Si tenemos 4, serían 16 celdas. Y si tenemos 5, serían 32 celdas. Un ejemplo sencillo para identificarlo es generar una tabla de verdad o de lógica dependiendo de nuestro caso. Aquí, como mostramos, tenemos tres variables generando unos resultados de las 2 a la 100 en la fila de tabla de verdad, generando una función. La podemos encontrar a la izquierda. Y en la tabla de Karnaugh podemos identificar la variable A, donde en la primera fila como un 0, la segunda como un 1. La BC en las columnas tenemos 0, 0, 0, 1, 1 y 1, 0, lo que generaría nuestra tabla de Karnaugh. Y aquí, como podemos identificar, nuestros unos son las variables que nuestras entradas generaban como resultado un 1, y nuestros ceros es la que en la tabla de verdad generaba un 0, generando esto. Esta más que nada es para obtener el menor grupos que podemos generar de unos, por ejemplo aquí, donde nuestra B sin negar genera un grupo y nuestra A sin negar genera otro grupo, donde está el azul. Así como la función mejor simplificada es aquella que tiene el menor número de grupos con el mayor número de unos en cada grupo. Como les mencionaba, el rojo es donde la B simplificada es sin negar y tenemos un rojo, y la A simplificada es un azul donde tenemos el mayor número de azules. Y en otros casos, por ejemplo, podemos tener tres grupos donde nuestra B puede ser nada negada y nuestra C puede también ser negada. Y sería todo.